¿Qué pasaría si te dijera que tener un simple rosario en casa puede traer consecuencias sorprendentes? Algunas personas han contado experiencias escalofriantes, otras han hablado de milagros inexplicables. Pero, ¿qué dice la historia? ¿Por qué hay quienes advierten sobre el poder oculto de este objeto? Quédate hasta el final porque lo que descubrirás puede cambiar tu percepción sobre el rosario para siempre. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque aquí compartimos historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Y si te gusta este tipo de contenido, deja tu me gusta para que podamos seguir explorando estos temas. ¿Listo? Entonces, acompáñame en este recorrido y descubramos juntos la verdad detrás del rosario. Desde tiempos inmemoriales, el rosario ha sido utilizado como un símbolo de devoción, fe y protección. Se le atribuyen orígenes que se remontan a la Edad Media y, según la tradición católica, fue entregado por la Virgen María a Santo Domingo de Guzmán como una herramienta de oración y conexión con Dios. Pero lo que pocos saben es que el rosario no es solo un objeto de rezo, sino una llave. Una llave que abre puertas que muchos desconocen. Algunas personas que han mantenido un rosario en su hogar han reportado eventos inexplicables. Sueños con figuras celestiales o mensajes proféticos. Presencias espirituales que brindan una paz indescriptible. Milagros inexplicables justo en momentos de desesperación. Pero aquí viene lo inquietante. También hay quienes han experimentado todo lo contrario. En ciertos casos, se ha informado que los rosarios han actuado como una especie de detector de energías negativas. Algunos aseguran que, al colocarlo en una habitación, han notado cambios en la atmósfera. Luces que titilan sin explicación, una sensación de inquietud o incluso objetos que se mueven por sí solos. Uno de los casos más impactantes ocurrió en una familia de América Latina. Según el relato de una mujer llamada María, su abuela siempre había insistido en que el rosario debía estar en el centro del hogar, sobre todo durante momentos difíciles. Una noche, mientras la familia dormía, un fuerte estruendo los despertó. Al revisar, encontraron que un cuadro había caído al suelo. Pero lo más inquietante fue que el rosario, que estaba sobre una mesa, ahora se encontraba colgado en la pared, justo en el lugar donde el cuadro había estado. ¿Coincidencia? Otro testimonio relata que una mujer colocó un rosario debajo de la almohada de su hijo enfermo. Según ella, al día siguiente el niño amaneció sano, sin rastro alguno de la fiebre que lo había debilitado por semanas. Pero no todo es positivo. Hay quienes han afirmado que, al encontrar un rosario antiguo en una casa abandonada y llevarlo consigo, comenzaron a experimentar pesadillas recurrentes y una sensación constante de ser observados. Aquí surge una interrogante inquietante. ¿El rosario es siempre una fuente de protección o podría ser un objeto que guarda energías de quienes lo han usado? Hasta aquí la primera parte del guión. Déjame saber si quieres que continúe en este tono o si deseas ajustes antes de seguir con el resto. Para muchos, el rosario es un simple conjunto de cuentas de oración, una herramienta para la devoción cristiana. Pero a lo largo de los siglos, se han registrado numerosos relatos sobre su influencia en el mundo espiritual. No es casualidad que los exorcistas de la Iglesia Católica recomienden a las personas poseer un rosario bendecido en su hogar. Según expertos en demonología, este objeto puede actuar como una barrera contra influencias malignas. Se han reportado casos de personas que, al rezar el rosario en momentos de desesperación, han sentido un cambio inmediato en su entorno, una paz inusual en medio del caos, la desaparición repentina de miedos inexplicables, la sensación de que una presencia protectora estaba con ellos. Pero aquí surge una pregunta inquietante.
¿Qué sucede si el rosario no ha sido bendecido o si ha sido utilizado de manera indebida? Existen relatos de personas que han adquirido rosarios de segunda mano sin conocer su procedencia y, tras tenerlos en casa, comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Se dice que algunos de estos objetos pueden haber sido utilizados en rituales ajenos a la fe cristiana, lo que podría convertirlos en portales energéticos abiertos. Es posible que un objeto tan sagrado pueda, bajo ciertas circunstancias, convertirse en un canal de energías desconocidas. Desde una perspectiva científica, los objetos no tienen poderes sobrenaturales. Sin embargo, en el ámbito de la física cuántica y la psicología, se ha debatido sobre el impacto de los símbolos y la fe en la mente humana. La fe tiene un poder innegable. Estudios han demostrado que la oración y la meditación pueden alterar la frecuencia cerebral, promoviendo estados de calma y bienestar. En este sentido, el rosario no es solo un objeto, sino un símbolo de conexión espiritual que puede influir en la psique de quien lo utiliza. En varias culturas, se cree en la capacidad de ciertos objetos para almacenar energía. Se dice que el rosario, al ser utilizado repetidamente en oración, absorbe esa energía de fe y devoción, creando un aura protectora en su entorno. Esto explicaría por qué algunas personas sienten una paz inexplicable al sostener un rosario de un ser querido, mientras que otras pueden experimentar sensaciones de inquietud con ciertos objetos religiosos antiguos. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle like al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir. Seguimos. Uno de los aspectos más impactantes sobre el rosario es su papel en rituales de liberación espiritual. En los exorcismos documentados por la Iglesia Católica, se ha registrado que los demonios suelen reaccionar con furia ante la presencia de un rosario bendecido. Sacerdotes especializados en el rito del exorcismo han afirmado que cuando colocan un rosario sobre una persona poseída, ésta reacciona con gritos de dolor o una resistencia inexplicable. ¿Podría esto ser una prueba de que el rosario realmente emite una energía que afecta a las entidades del más allá? Algunas teorías sugieren que el poder del rosario no reside en el objeto en sí, sino en la fe depositada en él. Es decir, cuanto más se utiliza en oración, más fuerte se vuelve su influencia espiritual. Aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Si un rosario ha sido olvidado o dejado de lado por muchos años, ¿sigue teniendo el mismo poder o pierde su fuerza espiritual? Aquí es donde el misterio se vuelve aún más inquietante. Muchas personas tienen un rosario en su hogar, ya sea porque lo heredaron de un ser querido, lo recibieron como regalo en una ocasión especial, o simplemente lo compraron sin una intención real de usarlo. Pero, ¿qué ocurre cuando un rosario permanece guardado, sin ser tocado ni utilizado para la oración? Algunas tradiciones espirituales y religiosas sostienen que los objetos sagrados no deben ser tratados como simples adornos. Se cree que cada objeto consagrado tiene una razón de ser y que, cuando se abandona, pierde parte de su propósito y su energía puede estancarse. Se han registrado testimonios de personas que, tras encontrar un rosario olvidado en una vieja caja o en un rincón polvoriento de su casa, comenzaron a experimentar sensaciones extrañas. Algunas de las experiencias más inquietantes incluyen un cambio en la energía del ambiente. Algunas personas aseguran que, tras colocar un rosario en su mesita de noche o en un espacio visible, comenzaron a sentir una presencia en la habitación, como si el objeto irradiara algo especial. Sueños perturbadores o visiones. Hay quienes han reportado que, al encontrar un rosario olvidado y sostenerlo por primera vez en años, comenzaron a tener sueños vívidos con figuras desconocidas, mensajes crípticos o sensaciones de advertencia.
Eventos inexplicables en el hogar. Algunas personas dicen haber escuchado ruidos inusuales, como el sonido de cuentas moviéndose solas, puertas que se cierran sin explicación, o la sensación de que alguien los observa en la oscuridad. Pero aquí es donde surge la verdadera incógnita. ¿Esto ocurre porque el rosario está olvidado o porque ha absorbido energías con el paso del tiempo? Los expertos en espiritualidad aseguran que el rosario es un objeto que puede canalizar energía. Cuando una persona lo usa con fe y devoción, se fortalece como una herramienta de protección, pero cuando es ignorado, podría convertirse en un imán de energías que quedan atrapadas en su material. En ciertas creencias populares, se dice que los rosarios de origen desconocido, especialmente aquellos que han pasado por varias manos, pueden retener recuerdos y emociones de sus dueños anteriores. Si este objeto ha estado en contacto con alguien que sufrió mucho o que realizó oraciones con una fuerte carga emocional, podría mantener una especie de memoria energética. Algunas personas han manifestado que, al sostener un rosario encontrado después de muchos años, sintieron una fuerte carga emocional, como si estuvieran conectándose con algo del pasado. Entonces, ¿qué debes hacer si tienes un rosario en casa que nunca has usado? Si tienes un rosario en tu hogar y nunca lo has usado, estos son algunos pasos recomendados para asegurarte de que su energía sea positiva y armoniosa. Límpialo físicamente. Usa un paño limpio para quitarle el polvo o cualquier impureza acumulada. Llévalo a una iglesia para que sea bendecido. Un sacerdote puede bendecirlo y devolverle su propósito original como instrumento de oración y protección. Colócalo en un lugar especial. Evita dejarlo en rincones oscuros o lugares donde pueda ser olvidado nuevamente. Ponlo en un sitio donde puedas verlo y recordar su importancia. Úsalo en oración. No importa si nunca has rezado el rosario antes, puedes sostenerlo y dedicar unos momentos a la reflexión y la meditación. Esto ayudará a que su energía se renueve. Evita tratarlo como un simple adorno. Si tienes un rosario, respétalo. No lo uses como una joya o un objeto de decoración sin comprender su verdadero significado. Lo más importante es recordar que el rosario no es un simple objeto, sino un símbolo con una gran historia detrás. Si tienes uno en casa, úsalo con respeto y conciencia. Ahora que conoces todos estos misterios y testimonios, llega el momento de tomar una decisión. Si tienes un rosario en casa, no lo ignores. Tal vez ha estado allí por una razón, esperando el momento en que lo utilices. Puede ser un escudo de protección, un canal de fe o simplemente un objeto que conecte tu hogar con una energía superior. Lo que está claro es que no es un simple accesorio sin significado. La historia ha demostrado que los objetos sagrados tienen un impacto en la vida de quienes los poseen, ya sea en la protección de su hogar o en la forma en que afectan la energía a su alrededor. Si decides usarlo, hazlo con fe. Si decides guardarlo, asegúrate de que esté en un lugar digno. Y si alguna vez has sentido algo extraño con un rosario en tu hogar, quizás sea el momento de prestarle más atención. Si este video te hizo reflexionar, si te ayudó a ver la vida desde otra perspectiva, haz clic en el botón de me gusta. No lo hagas solo por hacerlo, sino porque así me ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que lo necesiten. Recuerda, nada ocurre por casualidad. La próxima vez que veas un rosario en tu casa, pregúntate, ¿qué mensaje podría estar tratando de darte?